vamos mal en las economías, estamos teniendo retrocesos sensibles, en algunos casos dramáticos, en lo social. Y claro, ahora pues tenemos gobiernos que explican esos resultados. Se prueba, entonces no cumple con el criterio democrático en esta. Tercera prueba, se tolera o se fomenta la violencia. Y el ejército, las Fuerzas Armadas tienen instrucciones del presidente de no combatir a la delincuencia, de hacer patrullajes, pero no enfrentarlos. Hay videos en que se humilla a los soldados cuando son agredidos por ladrones de gasolina, por criminales que son perseguidos, los soldados y tienen la orden de no responder. Es realmente lamentable que dos expresidentes de México se vayan y sigan mostrando su servilismo. Uno después de haber vendido los trenes Zedillo, de haber aprobado que se hiciera pública la deuda del Fobaproa que la habían creado los banqueros en la época de Salinas. Es lamentable que en América Latina nosotros mismos nos estemos comiendo. Esto de irse a España y estar mostrando palabras en el sentido además totalmente propio de que ninguno de ambos son personajes que realmente nos hayan causado buenos gobiernos, nos causaron deudas, nos causaron devaluaciones al peso, no nos subieron el salario mínimo con las mismas inflaciones que ellos nos traían, Calderón con los contratos leoninos, sobre todo Iberdrola, nunca tocó a Odebrecht y sabemos que usurpó la presidencia, no construyó la refinería, no construyó precisamente tantas universidades o hospitales como ha ido a mentirles allá a España, y Zedillo también vendió los trenes de pasajeros, una cuestión que quitó mucho progreso al país, porque así se conducen con tantos trenes en Europa. Quita tantos empleos. Calderón también le quitó el trabajo a 44,000 personas, que por decreto además quitó la compañía de Luz y Fuerza del Centro, que además siempre estuvo mal manejada. Zedillo, además, hay que recordarlo, del Fobaproa, el hecho de no haber creado empleos, de no habernos subido el salario mínimo, también, y los trenes, la desaparición de los trenes. Obviamente también tenemos que recordar que jamás encausó a que tantas empresas mexicanas fueran siendo respaldadas y empezó a abrirle cada vez más la puerta a empresas extranjeras. No porque esté mal que empresas extranjeras vengan, pero también se les comenzó a condonar demasiadas cantidades de dinero en impuestos. Y realmente tampoco eso detona la economía interior. Como dice aquí la nota, en España Felipe Calderón y Ernesto Zedillo advirtieron que en México muere la democracia. Esto es totalmente una calumnia, porque la democracia se establece en lo que las mayorías en el pueblo deciden, y además porque ellos también encausaron muchas cuestiones de desgracias. La cuestión mayúscula de Calderón fue haber iniciado esa guerra tan absurda contra el narcotráfico. En México había 4 o 5 cárteles, terminó su sexenio y terminamos con 14, además del operativo Rápido y Furioso, y actualmente tiene a su superpolicía García Luna, del cual ni siquiera se acuerda, en prisión, está en Nueva York por asuntos de narcotráfico, de lavado de dinero, de peculado, y también a quien tuvo de director en la AFI, a Cárdenas Palomino, que se encuentra en prisión de máxima seguridad en el Altiplano, aquí en México. Los expresidentes Zedillo y Calderón participaron en este foro internacional 20 años del FIL, Democracia y Libertad, en la Fundación Internacional para la Libertad, que presidió el Premio Nobel Mario Vargas Llosa, organizado en Madrid, España, con motivo de su 20º aniversario. En el mismo panel estuvieron acompañados por el expresidente español José María Aznar, también un neoliberal castrante, y por el exjuez de Brasil Sergio Moro. Zedillo hizo una larga exposición sobre el populismo latinoamericano. Dijo:
Yo diría que lo peor está esta recuperación en los malos atributos latinoamericanos que nos están lacerando y contribuye a la mayor amenaza para nuestros países. O ya ven cómo ellos son los que siguen polarizando, no buscan sumar, no buscan la unidad, eso es la polarización. Para cualquier personita que quiera seguir pensando que estos expresidentes si realmente siempre representan la democracia, es una palabra que la usan de manera muy hipócrita. Por su parte, Calderón añadió que la democracia en México está a punto de desaparecer. Fíjense cómo no respetan la democracia. La democracia está basada en el pueblo. Demos, pueblocracia, poder, en el poder del pueblo, que ellos jamás la representaron. Vamos a escuchar un poco más de lo que dijeron tanto Zedillo y Calderón. La democracia que con tanto trabajo se había venido construyendo en América Latina. ¿Cómo se hace? Bueno, primero hay que buscar formas de acallar a los críticos, intimidarlos, arrinconarlos, censurarlos de muchas maneras. ¿Cómo se hace? Debilitando los otros poderes del Estado, que fueron creados ciertamente para dar equilibrio, crear pesos y contrapesos, y que no se den abusivas conductas desde los poderes ejecutivos. Esto en México es la primera vez que al periodismo se le da manga ancha, y esto se ha visto en tantas voces de reporteras y reporteros en las conferencias de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que lleva a cabo siempre de lunes a viernes desde el 1 de diciembre del 2018. No se han venido en ningún sentido cerrando periódicos, revistas, noticieros en las televisoras que bastante y durante tanto tiempo fueron mintiendo y ayudándoles a todos estos a únicamente poner un panorama engañoso de que las cosas iban muy bien. A ellos no se les cuestionaba. Política y ciudadanía son características, condiciones de una persona que están separadas, y en esa separación está la tragedia de América Latina y creo que de muchos países. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que los ciudadanos sean políticos. Y por eso propongo que haya una apertura, que los partidos PAN, PRI, PRD, MC, simultáneamente se pongan de acuerdo para abrir el mismo día y organizado por el INE las puertas de sus partidos. Que el que quiera se considera centro izquierda, que vaya al PRD, el que es centro derecha, que vaya al PAN, y el que es MC, que vaya hasta el PRI, que abra hasta Morena. Necesitamos renovar como agua fresca los partidos políticos. No, hombre, lo que se necesita renovar en la política es el hecho de tener a personas comprometidas, personas honestas, personas que no mientan, que no les encante estar engañando, que realmente hayan estudiado en universidades, sobre todo la carrera de ciencias políticas, que conozcan con realismo la problemática de nuestro país. Recordemos que estos personajes dejaron y siempre fueron respaldados a minorías rapaces en nuestro México, y así estuvieron igualmente apoyando el extranjerismo. México es un país muy grande, es un país muy rico, es un país muy digno, lleno de gente trabajadora, llena de gente con sueños que ellos también nos prohibieron llevar a la realidad por sus determinaciones y sus maneras de actuar con tanta corrupción. Ellos son personajes que estuvieron amparando tantos actos corruptos a esas minorías rapaces, a que no se pagaran miles de millones de dólares en impuestos, y no permitir que realmente las familias mexicanas estuvieran amparándose, cumpliendo sus sueños. Derruyeron al campo, nunca subieron el salario mínimo en 30 años. Es realmente lamentable estar escuchando estas palabras, porque en América Latina se nos ha inundado de personajes corruptos que actúan de la misma manera hacia minorías rapaces y mantienen a la población de sus países también engañada en sus noticieros y en la manera de poner las cosas en sus voces. Eso es lo que se tiene que terminar, y hay que repetirlo y hay que entenderlo bien y de manera muy seria. La democracia está basada en el pueblo, en lo que elijan las mayorías,
y se tiene que hacer en base a actos de honestidad. Lo del INE, obviamente, como lo escuchamos de Calderón, ha sido un engranaje para ellos, para lograr tantos fraudes, así como el que logró en 2006, y nos costó tan caro a nuestro país, se nos hundió muchísimo en la pobreza, en la corrupción. No podemos estar viendo esto como si fuera un sueño. No son sueños, es una realidad que nos trajeron, y por eso vemos la gran diferencia en este gobierno y al lado de Andrés Manuel López Obrador.